Bueno, egunon, nire aurkezpenarekin hasiko naiz, eta, tituluari erreparatuz, nik hitz egingo dut termoekonomiari buruz, eta gero nire ondoren, Anak, azalduko dau termoekonomiaren aplikazioa, etxe bizitzetako instalazio termikotarako. Nire aurkezpena 3 zatitan egituratzen da, lehendabizi, termodinamika eta ekonomia bateratzen dituen alor horri buruz hitz egingo dut, zeintzuk diran bere helburuak. Gero, azalduko dut zergaitik termoekonomiak erabiltzen daben exergia eta zer dan exergia. Eta azkenik, etxebizitzetako instalazio termikotan dagon energia aurrezpen potentziala hitz egingo dut. Lehendabizi termoekonomia zeintzuk dira bere helburuak. Gaurko aurkezpen hau mugatzen da etxebizitzetako instalazio termikotara. Orduan, lehendabizi zer da instalazio termiko bat. Izango da gure etxetan urbero sanitarioa eta kalefakziorako urberoa edukitzen baimentzen digun hainbat osagaiez osatutako multzo bat. Eta osagai horiek daude banatuta sorkuntza zatian, edo metaketa zatian, edo banaketa zatian, eta osagai bakoitzak dauka helburu bat instalazioaren barruan. Horretaz gain, zati guztiak zeharkatzen eta energia alde batetik bestera eramaten, daukagu jariakin bero-eroale bat, normalean ura izaten dana. Orduan, katai energetikoa gauzatzen den tokia da instalazio termikoa, eta abstrakzio bat egiten badugu da energia fluxu multzo bat. Energia fluxu multzo horri aplikatzen badiogu analizi termoekonomiko eta ambientala, lortzen duguna da jakitia fluxu bakoitzak dakan koste exergetikoa, koste ekonomikoa eta ambientala, besteak beste. Eta zer dau? Gaur egunean guk gure etxetan sortzen ditugun energia fluxuen balioa da kontsumitzen ditugun baliabideen araberakoa. Hau da, zenbat metro kubiko gaz kontsumitu dugun, edo zenbat kilobatio ordu elektrizitate fluxu horrek lortzeko. Baina termoekonomiak beste azterketa bat egiten dau, eta koste exergetikoarekin neurtzen dabena da fluxu energetiko bat sortzeko behar izan dugun kalitate altuko energia. Eta gero, kalitate altuko energia horrek daukan atxikitutako koste ekonomikoa eta ambientala ezartzen dizkio. Eta zer da exergia? Zergaitik erabiltzen da hori termoekonomian. Termodinamikan, fluxu bat deskribatzeko erabiltzen ditugu aldagai termodinamikoak, adibidez, presioa eta temperatura, esaterako, baina baita exergia ere eta da propietate termodinamiko bat. Gainera, zer neurtzen dau? Energiaren kalitate maila. Eta, garrantzitsua, kalitatea degradatu egiten dela. Orduan, guzti hau eraman da eraikinetara. Zein da eraikinetan daukagun energia aurrezteko potentziala. Irudi honen bitartez, azalduko dut nola egin beharko zen energiaren erabilera ona. Daukagu alde batetik, exergia altua duten energia iturriak, edo kalitate altuko energia iturriak, izango ziren erregai fosilak, baita erregai nuklearrak, eta horrek erabili beharko genituzke soilik argiztapenerako eta aparatu elektrikotarako. Eta gero, maila bajuagoko energia iturriak
bestelako aplikaziotarako. Adibidez, ikusten dozuten bezala, ur-bero sanitarioa eta berokuntza daude maila baxuenean. Baina, zer egiten dugu gaur egunean? Hartu, exergia altua daukan edo oso kalitate honeko energia iturri bat eta degradatu, zertarako, sortzeko ur-bero sanitarioa eta berokuntzarako ura. Termoekonomiak zer esango liguke? Modu honetan sortutako fluxuak kostu oso altua dute. Bai, exergiaren ikuspuntutik, bai, ekonomia ikuspuntutik, bai, ingurumenaren ikuspuntutik. Baina, modu honetan sortutako fluxu batek, hau da, erabiltzen baldin badugu, kalitate bajuko iturri bat sortzeko kalitate bajuko fluxu bat, termoekonomiak esaten digu. Kostu exergetiko bajuko fluxuak lortuko dituzu eta ondorioz, baita ekonomikoak eta ambientalak ere. Hortaz, horrela diseinatutako eraikin bat edo instalazio termiko bat jarraituko luke low-X edo low-exergy irizpidea. Hau da, energia bajuko iturriak erabili, energia bajua eskatzen duten fluxuak lortzeko. Eta zein da eraikinetan dagoen energia aurrezpen potentziala? Alde batetik, eraikinak egokitu low-X irizpide hauetara, gero bestetik auditoria energetikotan termoekonomia sartzea, eta gero instalazioetan diagnostiko energetikoa egitea. Gainera, guzti hau kontutan izanik, eraikinak direla kontsumo totalaren 40%aren arduradunak, aurrezpen potentziala oso altua da. Eta, eskerrik asko zuen arretagaitik, eta orain, Anak jarraituko du diagnostikoan sakontzen. Hau falta da. Ana, itxon. Zer jarri behar dut hemen? Hola, eta hau eskuan? Si puedes por fuera, mejor. El micro. Bai, ama. Hola, eta hau? Eskuan. Vale. Bueno, aurkezpenanik erderaz egingo dut, Arratek euskeraz egin dauenez, euskeraz ez dakizuenok, termoekonomiaren datuak ulertzeko. Hasieran ingelesez egingo nuen, baina ikusi eta enekok daukan ingeles maila, lotzatu egin naiz, así que erderaz egingo dut. He dicho que voy a hacer la presentación en castellano, ya que Arrate ha presentado la termoeconomía en euskera, pues aquellos que no tenemos o no tenéis tantos conocimientos en euskera, pues para que sepáis cómo se puede aplicar la ciencia de la termoeconomía. Tal y como Arrate ha explicado, y ya adaptaré mi presentación a las presentaciones anteriores, Arrate ha explicado que la termoeconomía es una ciencia que permite hacer un reparto de costes racionales en base a las destrucciones de calidad, ¿vale? Destrucciones de exergia. Y esta ciencia la aplicaríamos en los edificios porque, como Eneko nos ha explicado, los edificios son responsables de un consumo de más de 2/3 del consumo mundial del planeta. Entonces, la termoeconomía nos permite saber dónde están los potenciales de ahorro en dicho planeta. También Eneko nos ha contado que se puede hacer rehabilitación en la envolvente, y si rehabilitamos la envolvente reducimos el consumo. Y he hecho unas preguntas al aire de hasta qué punto esa rehabilitación compensa para el presente o para un futuro lejano, ¿vale? Y yo estoy
totalmente de acuerdo con Eneco, pero aparte le doy un punto de vista más y una pregunta más, y voy a hablaros de este símbolo. Aprovechando, estoy modificando la presentación, pero así os presento este símbolo que es el que representa la exergía. ¿Alguien reconoce esta imagen? Desde luego no me la he inventado yo, ¿vale? Este es un cubo de 4 dimensiones, así se llama. Podéis ver el cubo por dentro y por fuera, ¿vale? Te permite ver la geometría por dentro y por fuera. Y dentro tiene como un corazoncito. Pues esto representa el edificio, ¿vale? Representa el edificio de la piel, la envolvente. Y dentro hay un corazón, porque la piel tiene un corazón que hace que funcione de una manera u otra la piel. Y estoy súper de acuerdo de que las envolventes de los edificios hay que optimizarlas para reducir el consumo. Pero no solo eso, también hay que optimizar el corazón, también hay que optimizar el modo de funcionamiento dinámico que tienen las instalaciones térmicas, que ya sabéis que pueden ser solares, geotérmicas, o instalaciones renovables o instalaciones de fuel, ¿vale? O gas natural o lo que sea. Y todo esto lo vamos a hacer con la termoeconomía. Entonces, este cubo te permite optimizar lo de dentro, la instalación, y lo de fuera, la piel, con la exergía, ¿vale? La termoeconomía. Y dicho esto, ya se me han ido 5 minutos de presentación, empiezo. Voy a aplicar la termoeconomía en función de diagnóstico. ¿Alguien sabe lo que es el diagnóstico? No os preocupéis, lo sabremos enseguida, pero es cuando vamos al médico o a un sanitario a preguntarle, me duele el codo, ¿por qué me duele? Te hace un diagnóstico. Pues eso también se hace en las instalaciones. Primero, esta cita la meto para todos vosotros y vosotras. Y leo textualmente. La investigación es la generadora de conocimiento, el fundamento de la docencia y el medio para el progreso de la comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento. Esto es unido con lo de los startups y lo que ha dicho Alain. Sin investigación no hay desarrollo, y sin desarrollo vamos a desaparecer tan rápido como desaparecieron los dinosaurios, ¿vale? Es del BOE, o sea, no es ni siquiera de alguien famoso, sino que lo dice el gobierno, que hay que investigar, ¿vale? Del País Vasco. Bueno, antecedentes generales, no voy a meterme mucho en esto. Esta diapositiva venía a representar el alto consumo que tiene el tercer sector y el residencial en el consumo global de la energía, ¿vale? Y entonces, tanto el Consejo, Europa se preocupa, hay que bajar el consumo, España sigue las directrices europeas y País Vasco pues evoluciona progresivamente siguiendo tales directrices, ¿vale? Nada nuevo bajo el sol. Pero está estupendo que optimicemos la envolvente, está estupendo que diseñemos la mejor instalación con la mejor tecnología, pero eso solo es el inicio, es una proyección, de ahí luego se construye, pero es que luego tiene un periodo de vida, y durante ese periodo de vida los consumos se elevan mucho, y durante ese periodo de vida los equipos se degradan, y durante ese periodo de vida la gente pasa. Pues, ¿qué es lo que hace el diagnóstico? Hacer las tareas de mantenimiento. Una vez que el ingeniero o la ingeniera ha diseñado lo más óptimo, alguien tiene que trabajar en saber cómo se degradan las calidades o cómo se empeoran los rendimientos de los equipos. Y para eso hay una ciencia que se llama FDD, en mi inglés lo pronunciaré como Fault Detection and Diagnosis, ¿vale? Es detección y diagnóstico de fallos, que en lo que se basa es en diagnosticar, en prever los futuros fallos que puede tener un equipo o decir, este equipo no te está funcionando como te tiene que funcionar, ¿vale? Hoy en día hay una ciencia bastante desarrollada porque el mantenimiento es algo que se ha tenido siempre como algo secundario, pero ahora cada vez hay más personas trabajando en ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir las ciencias de mantenimiento con las ciencias de la termoeconomía, ¿vale? Y se genera así el diagnóstico termoeconómico, ¿vale? Esta diapositiva también hablaba de lo que ha dicho Arrate, ¿vale? La termoeconomía se basa en la exergía como base racional para la obtención de una distribución de costes, ya que cuantifica la calidad que tiene la energía, ¿vale? Y si con ello podemos usar técnicas de diagnóstico, podemos prever cómo el fallo de un equipo aumenta los costes en general, ¿vale?
en función de las degradaciones de calidad. La termoeconomía, hasta el día de hoy, hasta que Arrate y yo y más gente hace pocos años nos pusimos a trabajar en termoeconomía, era una ciencia desarrollada para industria, ¿vale? Donde las potencias son muy elevadas y se pueden hacer estudios en estado estacionario, se pueden estudiar como una fotografía. No obstante, hemos aplicado esa técnica, que eso es lo que hace nuestro grupo de investigación, para aplicarlo en edificios, ¿vale? Donde los consumos son más pequeñitos y todo es dinámico, ¿vale? Alguien se ducha y se enciende la caldera, de repente fuera hace -4 grados y se enciende la calefacción, y el propio invierno, debido al calentamiento global, nos hacen 20 grados. ¿Uy? Entonces es dinámico, el estudio hay que hacerlo dinámico, ¿vale? Entonces la termoeconomía hay que aplicarla dinámicamente. Durante nuestro estudio hemos trabajado en edificios de energía CASICED, para rehabilitación, unidades de tratamiento de aire, agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera. Hemos trabajado en muchas instalaciones. Se puede aplicar en cualquier instalación la termoeconomía y el diagnóstico, ¿vale? Y ahora os defino qué es el diagnóstico. Vosotros vais a donde el médico o la doctora y le decís, me duele la rodilla, ¿qué me pasa, doctor? Y ella te hace un diagnóstico y te dice, no, tu problema no está en la rodilla, tu problema está en la vértebra lumbar y eso te genera dolor en la rodilla. ¿Por qué? Porque el ser humano es un sistema. ¿Y qué sucede con absolutamente todos los sistemas? Que están interrelacionados. Y si falla una cosa, el resto de componentes degradan su comportamiento o se tienen que adaptar a esa malfunción o ese fallo que tiene. Los edificios trabajan igual. Si te falla el intercambiador porque se ensucia, no transmite tanto calor, la demanda es la misma, pero para cubrir esa demanda tengo que consumir más de lo que sea, de gas. Pero las curvas no son rectas y eso hace que todos los rendimientos fluctúen, el consumo se eleve y a efectos prácticos paguemos más en nuestra factura, ¿vale? Pues esto, el diagnóstico de la doctora, la metemos en la instalación. Que un fallo, bueno, esto es lo mismo, he hablado muy rápido y he adelantado, ¿vale? Todo al final se resume en elevados consumos, elevados impactos ambientales. Acordaros que Arrate ha dicho que la termoeconomía se aplica a nivel exergético, luego a nivel ambiental y también a nivel económico, ¿vale? Hemos hecho un software, paso rápido porque se me va la hora, ¿vale? El software te permite aplicar la termoeconomía, aún hay cosas que tenemos que mejorar y para eso os invitamos a todos aquellos que queráis aplicar la termoeconomía con objetivos energéticos, económicos y sociales para poder reducir todos los consumos, a que vengáis con nosotros, ¿vale? Y también, por si acaso aquí hay alguien de la Unión Europea o cualquier cosa, queremos incentivar el uso de la termoeconomía y el uso de este tipo de ciencias para poder obtener ahorros energéticos, ahorros ecológicos y ahorros económicos. Y con esto, con la última diapositiva, os recuerdo que la termoeconomía es una herramienta básica para el ahorro energético y sostenibilidad. Y gracias por vuestra atención.